Desarrollemos ese concepto para que la gente también se vaya familiarizando con esto de la geopolítica energética. Buenos días y gracias por estar en el rumbo de la mañana. Muchas gracias, muy amable. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo podemos, a ver quién inicia, a desarrollar el concepto de la geopolítica de la energía? Bueno, muchas gracias. Es un concepto muy interesante, no tan sencillo de explicar porque tiene muchas aristas, pero lo primero que habría que hablar es un poco de qué es la geopolítica. Y la geopolítica es, digamos, una disciplina que estudia los hechos de los estados nacionales en política exterior, en economía internacional y su efecto sobre el territorio. Es decir, no por algo la palabra geo antes, es decir, hay una cuestión geográfica esencial. Si lo llevamos al tema energético, yo creo que lo que se estudia en geopolítica de la energía es cómo la producción, transformación, transporte y consumo de energía puede amoldar, digamos, la política internacional. Y en esto que tú decías antes, sobre la importancia o la preponderancia que tienen los combustibles fósiles en el mundo en general y lo que está aconteciendo ahora también en el planeta con la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo eso ha impactado en el resto del mundo, hay un asunto esencial, porque si el mundo no dependiera tanto de combustibles fósiles, en los cuales Rusia es uno de los principales productores y Ucrania tradicionalmente ha sido un estado de tránsito de esos hidrocarburos que iban desde Rusia hasta los países de la Unión Europea, tal vez no hubiera habido una situación de crisis energética como algunos insisten en llamar en lo que ha pasado en los últimos años, porque eso que ha pasado en Europa no solo se ha quedado en Europa, y esto es un fenómeno muy del siglo XXI, de la interdependencia que tienen nuestras economías. Entonces un acontecimiento en Europa luego termina afectando al resto del mundo. Y como vos decías antes, si la guerra hace elevar los precios del petróleo, los precios del gas natural, aunque la guerra sucede en Europa, sucede en Asia, en el sudeste asiático, va a tener un impacto global. En nuestra región también en particular, y en aquellos países que son importadores de combustibles, como entiendo que es el caso de la República Dominicana, más aún. Así que es un concepto complejo y que tiene muchas aristas y además que, digamos, nos toca a todos, es decir, nos toca a todos los países del mundo. Interesante, Víctor. Precisamente ahí se entiende que hay una geopolítica de lo energético porque el sistema, o digamos la revolución industrial, marcó una pauta que luego generó finanzas, y ese predominio financiero y la necesidad entonces de desarrollo planteó un escenario, un mapa en términos de desarrollo, pero a la vez energía se vincula como elemento central para el desarrollo. Ahora, eso generó huellas de desigualdad. La experiencia de América Latina se sustenta esencialmente con las inversiones españolas en el área energética. No ha sido la mejor, por lo menos en los orígenes. En caso de Argentina, hubo empresas españolas, inversiones españolas con muchos escándalos, una naturaleza aquí desigual. También. Y cómo América Latina ha aprendido en términos de lo que es la autosuficiencia en la generación de energía para tener su propia capacidad en el sector, con todo lo que hemos tenido que atravesar. Bien, Alfredo, no sé si quieres tomarlo tú primero. Sí, bueno, primero quería hacer una precisión sobre el concepto de diplomacia energética, que me parece que también es oportuno, ¿no? Los países, sí, y que encaja con la reflexión que estaba comentando Víctor, ¿no? Los países necesitan hacer diplomacia en distintas áreas, ¿no? La diplomacia siempre como que requiere un apellido, ¿no? Para definir sus facetas, ¿no? Entonces hablamos a veces de una diplomacia gastronómica, cuando hablamos de cómo la cocina o la alta cocina puede ser también una forma de presentar lo que es un país. Hablamos de diplomacia deportiva cuando asociamos una serie de valores, ¿no? O diplomacia cultural cuando contamos determinadas historias sobre lo que es un país en su, no sé, por ejemplo, en la perspectiva más académica o demás, ¿no? También tiene que haber, por tanto, en la energía una forma de transmitir a los otros, a nuestros potenciales socios, aquí es donde retomo el interrogante de Víctor, quiénes somos, ¿no? Entonces, lo que estamos explorando con el curso es un poco salvar esa situación que se da entre tener una acción exterior sólida, fuerte, y tener también un mercado energético estable.
Las alianzas que se construyen, ya sea en generación o en cualquier área, pues dependen mucho de esas relaciones que tenemos previas o sólidas con determinados países. Entonces, más que una valoración puntual de un inversor, quiero hacer más un marco general de la necesidad que tenemos de asociaciones estratégicas. República Dominicana, si ustedes analizan lo que ha sido, sobre todo desde 2021 en adelante, ha tenido muchas negociaciones o acuerdos, marcos de cooperación con determinados actores internacionales. Pienso, por ejemplo, el último viaje, el viaje más reciente a Guyana. Ese viaje a Guyana tenía toda una articulación en términos de cooperación energética. Correcto. La relación con Colombia, sobre todo en el último trimestre de 2021, basada en el carbón, tiene una base también de energía. O el viaje de la vicepresidenta Raquel Peña a Seúl tiene la parte de distribución como un elemento central de la negociación entre países. Claro. Entonces, es un poco ese enfoque lo que nos permite articular una propuesta teórica normativa destinada fundamentalmente a funcionarios diplomáticos que están destinados en misiones en el exterior. Interesante. Kimberly. Sí, nosotros antes de ustedes llegar y frecuentemente hablamos aquí de los picos de demanda por el producto de las olas de calor que hemos tenido, los prolongados apagones, cómo se relaciona esto con el cambio climático, basados en esa guerra de Rusia y Ucrania. Se ha evidenciado la necesidad de independizar nuestra matriz energética de la dependencia de combustibles fósiles, los cuales no producimos y además que son fuentes de energías agotables y contaminantes. Nosotros hemos avanzado mucho en la diversificación de esa matriz energética a la energía limpia. ¿Cuáles han sido los retos que se han encontrado jurídicamente para que capitales, tanto nacionales como extranjeros, puedan implementar y avanzar en sus proyectos desde la Comisión Nacional de Energía Limpia y otros de frente a la Ley de Energías Renovables? Y además de eso, hay una guerra por las tierras raras, ¿verdad? China, que es el principal productor y explotador de las tierras raras, obviamente se manifiesta esto en que ahí mismo es el principal productor de los insumos para la producción de energía limpia, paneles solares y toda esta tecnología. La pregunta. ¿Cómo afecta eso también a la República Dominicana? Tengo que hacer tres preguntas en uno porque después no me dan otro La chance. conferencia, Hay tiempo. cuando ellos vayan a dar la conferencia, usted va con ellos. Bueno, básicamente esos tres. Bueno, muy interesante, muy amplio, ¿no?, para hablar. Por ahí los temas más relacionados a la República Dominicana, por ahí Alfredo les puede dar una idea, pero a ver, el mundo está en yo creo que el mundo está atravesando tres transiciones distintas. Una es del capitalismo global, que se está transformando. Creo que los acontecimientos entre Rusia y Ucrania están también modelando un sistema internacional que pueda también transicionar tal vez de un momento unipolar, que piensan algunos, a un momento multipolar, con China confrontando con los Estados Unidos, y hay una transición energética climática, creo que es innegable, en donde el mundo debe ir abandonando los hidrocarburos, ir montándose o empezando a consumir energía más limpia, cosa que es un desafío enorme, porque todavía hoy a nivel global, y en América Latina no es la excepción, más del 80% además de la producción de energía tiene que ver con hidrocarburos, que en muchos casos las debemos importar. En otros casos los países de América Latina, México, Brasil, Bolivia, Venezuela, producen hidrocarburos. Entonces hay un tema ahí complejo también, porque hay en muchos países la producción de hidrocarburos es beneficiosa para sus economías, ni hablar de Rusia, los países del Medio Oriente. Pero hay una necesidad de transicionar. Esa transición hacia energía limpia empieza a traer, no va a ser tan sencilla ni suave, porque se puede complejizar por esa cuestión que vos traías también a la mesa, de que, claro, todas estas nuevas energías, la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, etcétera, las energías limpias, porque no producen gases de efecto invernadero, necesitan muchísimos minerales y metales, como las tierras raras, el cromo, la bauxita, el litio, que son necesarias, digamos, para poder producir esa tecnología. Y entonces también aquí empieza a haber un tema de competencia, de ver quiénes tienen esos minerales, quiénes son los que producen. Y ahí también tenemos que ver a dónde se paran nuestros países. Si ya en el siglo XX había una diferencia entre los países que tenían y producían hidrocarburos y los que no, en el siglo XXI esa diferencia de quiénes son los que tienen y producen estos minerales y quiénes no, puede también traer aparejado un renacimiento de la geopolítica de la energía enfocada ya en estas cuestiones.
En ese sentido, una palabra sobre América Latina y el Caribe en general, y por ahí luego Alfredo puede puntualizar más la cuestión dominicana en sí. América Latina y el Caribe arranca con cierta ventaja en el sentido de que nuestra región es la región más verde del mundo. Verde en el sentido de que cuando en el resto del mundo el número promedio de la producción de energía referente a hidrocarburos está por el 84, 83, en América Latina ese número es un poquito menos del 70%. Si nos vamos al sector eléctrico, el 60% de la generación eléctrica en nuestra región como un todo viene de fuentes de energía renovables. Es decir, es una energía relativamente limpia. La hidroelectricidad, lo eólico, lo solar, relativamente está muy presente en nuestras regiones. El Cono Sur, con todos sus emprendimientos hidroeléctricos binacionales entre Argentina, Brasil, Paraguay, es un ejemplo. Brasil con biomasa reservada. Brasil, biomasa y El Iguazú. biocombustibles, que es una manera de desplazar a los combustibles fósiles en los carros con el biocombustible brasileño. Sí. El mundo también va a la electrificación. América Latina está más rezagado, pero va a la movilidad sostenible o movilidad eléctrica. Entonces nuestra región arranca bien, y además desde el punto de vista de los minerales críticos también nuestra región tiene ciertas ventajas. El famoso triángulo del litio, donde se concentran más del 80% de la reserva del litio mundial, está en Chile, Bolivia y Argentina. Pero diga por qué el litio es importante para que la gente que no se El litio es absolutamente importante para la producción de baterías, que son esenciales para el vehículo eléctrico y para almacenar energía. Porque algo que yo no dije, pero claro, por ahí la gente común no lo sabe, en líneas generales la energía eléctrica uno cuando la produce la debe consumir. No se puede almacenar. Esto no es como un barril de petróleo que uno lo pone en una reserva estratégica. Exactamente. Entonces, ¿cómo almaceno energía eléctrica? Con batería, con almacenamiento. Y para eso es necesario el litio y otros minerales. Así que creo que la región en sí tiene una cierta ventaja. Y acá la diplomacia energética es fundamental, porque si cada país va por separado al mundo a buscar su lugar, creo que estamos perdiendo en términos comparativos, porque el mundo, digamos, posee patencia donde nosotros hay algo que yo quiero pero termino con esto. Una asociación de países con distintas iniciativas de integración, la Alianza de Energía y Clima de las Américas, que República Dominicana el año que viene organiza su reunión, la CELAC, la UNASUR en su momento, el Mercosur. Hay distintas iniciativas regionales donde los países pueden utilizar su Hay algo fortaleza. que a mí me gustaría traer a la mesa, preguntarle a Alfredo. Nosotros conocemos que evidentemente todo esto que está ocurriendo en el mundo tiene en función de el continente, en función de la región del mundo, velocidades distintas. Entonces nosotros estamos en Latinoamérica, tenemos una realidad que en la mayoría de nuestros países funciona de esa manera. Por ejemplo, la generación eléctrica de este país en su mayoría es de capital privado, eso no es estatal. Y evidentemente esa movilidad, por ejemplo, en Estados Unidos ahora yo veo que hay incentivos y en Europa para que la gente ponga en su casa paneles solares, se lo están financiando, le están dando dinero, porque saben que dejar de depender en sentido general es mucho mejor para el país. Mientras menor dependencia hay de los combustibles fósiles, es mejor para el país, porque por ejemplo para un país como nosotros que no es productor, deja de tener que buscar dólares para comprar petróleo, en sentido general sería beneficioso. Ahora, afecta intereses de la generación eléctrica. Por eso aquí, aunque hay una ley que incentiva el tema de moverse a lo verde, hay trabas, porque hay intereses. Entonces me gustaría como ver de qué manera tú lidias con eso, que son cosas difíciles, sí, pero están ahí. Eso por un lado. Lo otro que yo quisiera preguntarles a ustedes, después de la experiencia de Ucrania y Rusia, evidentemente Europa ha entendido, sí, o tiene que haber entendido, sobre todo cuando ese invierno venía, que está obligado a dejar de depender del gas, o sea, tenemos que movernos, porque si no vamos a estar todo el tiempo en una constante dependencia energética. Entonces, ¿cómo los países pueden hacer esto? Porque, por ejemplo, Rusia, cuando vea que Europa entero y todo el mundo se está moviendo a la energía alternativa para dejar de depender de ellos, va a pelear. Rusia va a pelear por eso, así, no, ustedes no van a dejar de consumirme, pues entonces me voy a joder yo. O sea, en buen dominicano, ¿cómo lidiar con esas cosas? O va a incursionar en la explotación de las tierras raras, por eso el problema en Ucrania. No son tierras raras realmente, porque el problema es que están en baja concentración. Vamos a ver, sí, Alfredo. voy a retomar
una idea de Kimberly y que creo que también conecta con la reflexión que ha hecho Elvis. La primera reflexión sería, en el caso de República Dominicana se está llevando a cabo un proceso de reforma integral del sector energético minero en términos normativos legislativos. Hay que saber que la ley minera anterior era, creo que de los años 70, es decir, reclamaba una actualización. Es decir, no es lo mismo el contexto de aquella época que el actual. Ese proceso es un proceso complejo donde tienen que estar todos los actores, ¿no? Digamos, en el mismo, te permite generar mayor nivel de confianza. Esto por un lado. Digo el sector minero como podría decir la ley el decreto que fue sobre temas de eficiencia o, digamos, eficiencia energética y demás, ¿no? Por lo tanto, esta primera idea. Esta idea va a estar en el curso que nosotros hacemos en la parte de análisis de bloques económicos o naciones líderes. La referencia que hacías a Estados Unidos es también una ley que fue en agosto de 2022 donde se provoca un cambio, por decirlo de alguna forma, en el modelo energético del país, ¿no? Es decir, impulsado por la secretaria Gronholm y que es una alternativa para pensar, digamos, la posición de Estados Unidos en la nueva geopolítica global. Segundo punto que quería comentar. Creo que la política energética a nivel interno en todos los países genera disputa y controversia, confrontación política. Esto es lo más normal del mundo. Guillermo viene de Argentina, yo vengo de México y son dos países donde la distribución es objeto de controversia. Esto siempre sucede y más cuando está en manos del Estado. Si queréis, por ejemplo, para citar un caso, repasar digamos, los debates públicos en Argentina en el mes de marzo y vais a ver cómo la distribución estuvo en la base, digamos, de la discusión pública. Y en el caso de México, la semana pasada el presidente Obrador colocó un mensaje sobre esto. Es interesante porque muchas veces ahí nos permite, y a los comunicadores genera cierto interés, conectar medios, energía y política, ¿no? Son tres áreas muy interconectadas. Respecto a la relación Rusia-bloque europeo, sí que recomendaría la lectura o la recuperación del discurso que hizo el jefe de la diplomacia europea en Santo Domingo cuando se produjo la cumbre iberoamericana. Las palabras de Josep Borrell. Creo que Josep Borrell hizo un discurso formidable desde el punto de vista de entender cuál es la posición de la Unión en la desconexión energética con Rusia. Yo creo que ahí está la base de entender que necesariamente Europa camina hacia un modelo distinto porque está en juego su independencia y su seguridad. Esto tiene un nivel de complejidad y tiene efectos, como decía Guillermo en su primera intervención, a todos los países, porque están saliendo al mercado nuevos actores con mucha capacidad, con muchos recursos. Entonces, por ejemplo, un país pequeño como República Dominicana, comparado, me refiero en términos comparados con un gigante como puede ser la Unión Europea, tiene más desventajas en ese sentido. Entonces ese es uno de los cambios y yo creo que ese discurso de Borrell en Santo Domingo es un discurso clave para entender esa posición. No, si me dejas un poco complementar lo de Alfredo y en base un poco a la reflexión que tú hacías, hay un tema también muy interesante porque, como decía Alfredo, Europa necesita desacoplarse de Rusia, lo ha hecho, un poco lo que vamos a hablar en el curso de diplomacia energética. Yo voy a mostrar algunas acciones que ha hecho que Europa hoy prácticamente esté desacoplada de la energía rusa. El tema es que en el mediano plazo Europa obviamente está muy avanzado en lo que es toda energía limpia. Europa es un poco el continente, digamos, pionero en esto, entonces lo puede reemplazar con eso. Pero en el cortísimo plazo los europeos ¿qué han hecho? Han construido infraestructura para empezar a recibir gas de otras latitudes. Entonces ahí también es un fenómeno geopolítico muy interesante que Rusia ha reemplazado, la Unión Europea ha reemplazado el gas ruso con gas americano. Entonces esto desde el punto de vista geopolítico tenemos que hacer una lectura muy intensa porque si hay algún lugar donde todavía Rusia tenía cierta preponderancia estratégica, creo que hay dos sitios. El Cáucaso, de donde vienen mis familiares, de la República de Armenia, y el este y centro europeo con la energía. Y hoy la guerra ha producido que Rusia pierda su influencia en el centro este europeo y Estados Unidos, digamos, la haya, no digo recuperado, pues Estados Unidos está presente en Europa desde el año 45, pero que haya estado con energía, algo que en el pasado, hace 10 o 15 años atrás, hablar de un Estados Unidos exportador de energía era una utopía. Y hoy es un exportador de energía. Por eso también un desafío para América Latina y el Caribe. Cómo nosotros nos insertamos en este contexto donde el resto del mundo necesita energía, pero tenemos que saber que estamos compitiendo con otros proveedores de energía que tienen también ciertas ventajas comparativas por escala,
por mercado, por recursos. Su geografía también, nosotros somos una isla, o sea, hasta la forma en la que podría llegar ese gas a nuestro país es diferente, licuarlo, comprimirlo, descomprimirlo. Igual tengo entendido, Alfredo obviamente sabe mucho más que yo sobre República Dominicana, que República Dominicana tiene una planta de GNL ya en el país, que lo opera la empresa ES, con una de Panamá. En este sentido, yo creo que es un apoyo muy importante para el sector energético, porque el sector eléctrico dominicano puede encontrar un apoyo en ese gas natural licuado que viene del resto del mundo, obviamente a precios internacionales, ahí hay una vulnerabilidad, pero también es algo muy importante que vamos a hablar en el curso, y perdón porque hago referencia a eso, no, al contrario, es la cuestión de la seguridad del abastecimiento energético, algo absolutamente esencial. La seguridad del abastecimiento energético. Entonces, si uno solamente dispone de energía de fuentes renovables, cuando no tiene sol, cuando no tiene viento, se queda sin energía. De alguna manera, eso tiene que haber un backup o un apoyo, y el GNL es una de las situaciones. Y perdón que hago referencia a mi país, pero es una de las cosas que Argentina está buscando en sus próximos años de su futuro energético. Con el gas que hay en una región que se denomina Vaca Muerta, que es un reservorio de gas, gas no convencional, tratar de posicionarse como un futuro abastecedor, no solo del mercado de la región de América del Sur, sino ir un poquito más allá. Interesante. Kimberly, pregunta. Sí. Pregunta. Sí. No conferencia. Sí. Que la lleven para el curso. Claro. Con gusto, la esperamos en el curso, la señora. Sí, con gusto lo haremos. Quería yo apuntar sobre el hecho de la minería. Hablaron ustedes de la minería, no lo vi, no llegué a leer la parte, no sé si en el curso van a ustedes a hablar un poco de la minería. Recientemente se aprobó una presa de cola para la Barry. Nosotros estuvimos leyendo los informes y hablamos un poco aquí de la necesidad que había, pero como usted habló, nosotros también lo hemos hecho, de que es muy difícil con la ley que teníamos poder adaptarnos a los nuevos tiempos, sobre todo proteger nuestro medio ambiente, el impacto ambiental que tiene nuestra minería y al mismo tiempo explotar los recursos naturales que tenemos. Entonces, ¿cuáles han sido los cambios que se ha hecho en el sector minero del país a favor del medio ambiente? Y si vamos a poder alcanzar para el 2030 la meta que nos hemos puesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo con relación a las energías renovables. Bueno, voy a hacer, digamos, dos reflexiones. El curso se divide en 4 bloques. Sí. Primero sería geopolítica de la energía, sistema energético nacional, energías renovables y, por último, modelos de cooperación o estudios de caso. Dentro del tercer bloque, que es renovables, va a haber un capítulo dedicado a minería. Sí. Porque para la transición energética son fundamentales los minerales críticos. Y va a participar el viceministro Miguel Díaz. Miguel Díaz es no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrevistarle, es un perfil académico formado en Inglaterra con altos conocimientos en la materia, en el Imperial College, y él va a trabajar ese ángulo de análisis, ¿no? Digamos, es uno de los expertos locales que va a ser que va a participar en el curso. En el curso va a haber muchos expertos internacionales, pero también figuras claves, sobre todo el sector energético de este país, ¿no? Que tiene gente muy destacada en esa área, ¿no? Entonces, la primera reflexión es esta, es que sí que está inserto como reflexión como parte del curso. Con respecto a la incorporación o actualización o modernización de los temas legislativos, bueno, es verdad, hay que hacer, digamos, una minería responsable. Sí. Y entonces hay que trabajar en esa línea. Nosotros también tenemos en el curso la idea de hacer asociaciones estratégicas con determinadas instituciones, por ejemplo, con medio ambiente y recursos naturales, con planificación, economía y desarrollo, Sí. y por supuesto con cambio climático. Buenísimo. Es decir, también vamos a tener no solamente alumnos, que son la mayoría, que proceden de Cancillería y que tienen, digamos, están en la parte de áreas económicas y comerciales de las embajadas, vamos a tener algunos alumnos del sector energético que trabajan en temas internacionales y vamos a tener un porcentaje pequeño, pero también de alumnos de estas otras instituciones con las que podemos entablar un diálogo en el sentido de la gestión de la energía es complementaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Interesante, Víctor. Sí, ahora, Pregunta. Filosóficamente, No filósofo, yo tengo aquí. filosóficamente, Quedó bueno, pendiente la pregunta si vamos a poder alcanzar la meta. En la pausa. ahora, diplomacia de energética
o política exterior energética. República Dominicana es el país, es la economía de la región del Caribe más incidente, más dinámica, de mayor capacidad de consumo. Ahora, la diplomacia te lleva al escenario de negociación, capacidad de negociación. Nosotros tenemos esa capacidad de negociación en el sector energético. Estoy hablando en general. Yo sé por lo que tú vienes. No voy a contaminar, porque eso no aplica a una administración, eso aplica al Estado. Okay. Y debe suceder en el tiempo. Tenemos capacidad de negociar lo que es el sector energético, porque pasamos cosas geopolíticamente que no fueron las más sagradas, sobre todo con Punta Catalina. Sí, a ver, surgen varias reflexiones, digamos. Lo primero sería cuando planteaba que las discusiones en torno a la distribución se replican en distintas latitudes, sí. Es decir, que son debates naturales. La parte de acción exterior debería generar un cierto consenso social y político. Es decir, debería haber una visión compartida por los protagonistas de la... Desde un interés nacional. Efectivamente. Que conforma la política exterior. Sí, mi tesis sería que dentro del interés nacional una parte fundamental son las necesidades energéticas. Y el interés nacional es la clave de la política exterior. Esta sería la reflexión que yo haría. Es decir, nos obligaría a llegar a acuerdos y consensos sobre cómo tienen que ser. Correcto. Luego, por otro lado, yo creo que hay muchas acciones que realiza el Estado Dominicano que no siempre tienen, digamos, una lectura pública generalizada. Es decir, que se queda reducida pues, a un ámbito más académico o expertos en la materia, etcétera, ¿no? Pongo un ejemplo. Ha estado hace poco el ministro Antonio Almonte en Surinam. Surinam es muy interesante para la República Dominicana, como lo es Guyana. Correcto. La cuenca de Surinam y Guyana va a permitir probablemente la exportación de GNL, de gas natural licuado. Va a haber infraestructuras portuarias muy importantes en esa cuenca, me refiero a las aguas compartidas. Correcto. Y entonces para Dominicana pueden ser socios estratégicos. Correcto. Esto ha sido hace una semana. Entonces, igual que puedo contar eso, quizás pueda contar otro tipo de experiencias que revelan que República Dominicana sí está haciendo acciones en esa área. No solamente ahora, desde hace tiempo. Sí. Es decir, el concepto de diplomacia energética no viene a ser algo así como para contar lo que alguien debe hacer, sino también para reflexionar sobre lo que ya se hace. Es decir, es un instrumento que nos da herramientas conceptuales para definir hacia dónde tenemos que ir en términos de nación, pero también para pensar el camino recorrido, ¿no? Es decir, Alfredo, finalmente, que es súper interesante, hasta yo quiero ir para ese curso. No sé cuánto cuesta, pero yo quiero ir para ese curso. Pero miren, yo quiero, Alfredo, dejar la siguiente reflexión para quienes nos escuchan, porque quizás muchos de los términos que hemos tratado para un blanco del público quizás son muy técnicos, no comprenden ahora. Si pudiéramos de manera sintetizada hacer un ejercicio comparado de la región, de las experiencias que ustedes conocen, Centroamérica, el Caribe, desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica, generación, distribución, costo, calidad del servicio, redes y satisfacción, competitividad, para que venga gente a instalarse. En materia energética, República Dominicana está bien, mal, en el medio, pero sin diplomacia. La verdad, o sea, estamos muy mal, estamos medianamente bien. O sea, ¿cuál es la realidad comparativamente? Y no importa, el ministro no está oyendo esta entrevista. No, la verdad, pues la gente necesita saber. Yo no podría aventurarme en hablar de Dominicana en sí, porque bueno, yo trabajo en Argentina y mi conocimiento por ahí me excede un poco eso, pero a nivel general de lo que encontramos en América Latina es muchísima heterogeneidad. Es decir, en materia de infraestructura, algunos países tienen bastante infraestructura, incluso infraestructura de interconexión eléctrica, lo que permite que de alguna manera los países puedan apoyarse unos a los otros cuando tienen algún inconveniente. En materia de calidad del servicio, en mi país, en otros países, yo detecto muchas quejas sobre calidad del servicio, pues muchas veces
A veces O sea, la tarifa para que no la es... gente lo entienda, hay apagón en Argentina. Por supuesto. Se va la luz. Por supuesto. Ven que nada más no es aquí. Argentina... Y Argentina es un G20. Exacto, para que la gente entienda que Es un la gente cree G20. que nada más es aquí, No, que se no, va la luz. Ajá, ahora con Argentina en estos 2019 picos tuvo un apagón de tremendo. calor. Yo no soy un experto en el sector eléctrico, pero Sí. tuvo que prácticamente el sistema hizo un blackout, tuvo que arrancar de cero. Y debido a esas interconexiones se llevó puesto al sistema de Uruguay, aparte del sistema de Chile y aparte del sistema de Paraguay. O sea que los apagones existen. Fue un hecho, no, creo que no fue ningún error, digamos, humano, sino fue un hecho climático. Y hay otro tema que podemos hablar horas, pero de la vulnerabilidad del cambio climático que tiró debajo una línea de 500 kilovolts, una línea de alta tensión, que eso hizo que se desconectara el sistema argentino y por ende el de muchos de sus países. Eso existe. Pero los recurrentes también. Claro, por O supuesto. sea, apagones recurrentes en Sí, el día a sí. día. En Argentina, por ejemplo, cuando tenemos, no ahora, pero en verano, que son nuestros meses de diciembre, enero y febrero, que todo el mundo prende su aire acondicionado, tenemos picos de demanda que pueden ser 20.000 megavatios más de un día tradicional. Si el sistema opera más o menos en unos 25, 26.000 megavatios por día, puede tener casi el doble, un poquito menos del doble, simplemente por la refrigeración, es decir, todos los aire acondicionados prendidos, y ahí obviamente el sistema no aguanta y tiene que desengancharse. Es Eso lo mismo pasa. que pasa Es aquí, lo que que eso hemos pasa. tratado de explicarlo de mil y una manera. Alfredo. Sí, voy a hacer una comparación con México. Me interesa, digamos, hacer esa comparación porque en México hay un artículo en la Constitución, que es el 33, que a los extranjeros no se le permite hablar de la política interna, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, ya que estoy fuera de México, voy a aprovechar a hacer Aprovecha. una comparación. No, pero no mucho, que hay un embajador por Mira, ahí. hay una diferencia, por ejemplo, muy clara. México ha tomado una decisión que es, digamos, expandir el Estado, o que el Estado tenga mayor presencia en la generación, ¿no? Ha habido, digamos, no es exactamente un proceso de nacionalización, pero sí una compra de plantas de generación importantes. Dominicana apuesta más por ser un país abierto a la inversión que genera confianza. Dominicana desde, digamos, las últimas décadas ha sido un país siempre líder en la región, por supuesto, y que genera esa seguridad en las... O sea, atrae inversiones en República Dominicana. Yo creo que los proyectos renovables que hay en marcha, creo que son 10 que entran en el sistema energético interconectado este año, son una muestra de que hay un interés en esta área. Que se conoce mucho más la parte turística y la inversión turística en Dominicana, por supuesto, pero que la parte de inversión extranjera en energías es importante también. Bueno, pues de verdad que súper agradecidos de Alejandro Kramars y Guillermo Coutujian. Es verdad que lo estoy Coutujian. diciendo. Lo está diciendo bastante bien para hacer que lo pronunció 2 veces solamente en su vida. Así que de verdad que hemos aprendido bastante y hemos disfrutado y sé que ese curso va a ser un éxito, de verdad que le auguramos éxito y ojalá, Repetir la fecha. ¿verdad? ¿Cuándo es el curso? No, ¿Dónde el va a curso- ser? ¿Y si es abierto, es cerrado? El curso Claro. comienza, vamos a tener un acto de apertura el viernes, Perfecto. y es un acto donde esperamos que esté el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, aparte del ministro Antonio Almonte. Contaremos una intervención vía Zoom del ministro de Energía de Chile, y también participará Guillermo con una exposición magistral sobre el tema. El curso es cerrado en el sentido que va destinado, esta primera edición, Claro, a los diplomáticos, que es nuestro primer, digamos, target, al Ujú. objetivo al que queremos llegar, obviamente. y es en la Escuela para la Formación Diplomática y Consular INESDIC, es decir, dentro de Sí. el área de Cancillería. Bueno, pues Sí, muchísimas la gracias. escuela Y diplomática. solo decirle, Víctor, que si el gobierno dominicano tuviera 2 voceros como estos dos, Ahí lo está como politizando estos dos, usted, muchísimo que conste que no soy problema, yo. ¿no? Oh, pero ese señor no ha dicho aquí cosas brillantes, el amigo. O sea, deberían ser. Sí. Vámonos a la pausa, Isidro, Tiene que por decirlo un favor. extranjero.